Pues el Señor nos hablaba en esta tarde y es una bendición cuando Dios manda palabra a su iglesia y lo creemos así, que Él es el Dios de la provisión. Pero no es igual decirlo que creerlo. Y yo puedo decir que yo le creo porque mi pequeña se llama Jiré y no se llama Jiré porque a mí me gustó ese nombre, sino porque yo creo que es el Dios de la provisión. Amén. Yo le pedí y recibí y por eso tiene ese nombre, Jiré, porque es mi provisión. Amén. Así que en esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor. Le pediría que se pusieran en pie. Y no solamente vamos a presentar mi vida, que voy a compartir la palabra, sino también la de todos nosotros que vamos a escucharla. Porque yo soy portadora de ella, la he recibido, la he escuchado de parte de Dios. Pero esta tarde también cada una de vuestras vidas va a recibir esas palabras. Así que le pediría a mi hermana Pamela que ella fuese en esta tarde que hiciese esa oración. Cada palabra tuya sea esa agua, Señor, que necesitamos para crecer. Yo sé, Señor, que tengo permiso, porque tenemos que tener fe, Señor, y amor por nuestro bien, porque todo es para el bien de nosotros, Señor. Yo sé que tú nos amas con un amor tan incomprensible, Padre. Te pedimos que hoy la palabra, Señor, llegue a nosotros y también genere fruto, Señor. Que tu agua, Señor, llegue hacia nosotros y no seamos secos, Padre. Bendito eres tú, Señor. Bendice cada una de las vidas que están presentes aquí, las que no pueden asistir, Señor. Las que están presentes también en el mundo, Padre. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor, con conciencia, con sabiduría, Señor, con discernimiento, Padre bendito. Que tu gozo y tu alegría caiga en ese lugar, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues en esta tarde le quería hablar del conocimiento y la revelación. Muchas veces nos podemos pensar y creer que a través del conocimiento podemos tomar muchas decisiones que son acertadas, pero hay a veces que el conocimiento también nos puede llevar con una intención equivocada. Por eso en esta tarde les pediría que me acompañaran a Lucas 15:11. Le vamos a estar compartiendo sobre el hijo pródigo. Y dice así la palabra. También dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada de allí. Desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Amén? Amén. Se pueden sentar. Yo en esta tarde le quiero compartir sobre este padre y estos 2 hijos. Porque el padre tenía conocimiento de las posesiones que él tenía, pero el hijo también conocía de lo que el padre tenía. Y conocía de lo que él le podía dar, lo que el padre le podía dar. Pero el hijo tomó una decisión
y a la decisión de reclamar al padre lo que le pertenecía. Y cuando él ya lo tenía, tomó la decisión de marcharse, pero no se marchó enseguida, se marchó pasado unos días. O sea, que él tenía su conocimiento de lo que iba a hacer. No era una decisión que cuando él recibió lo cogió y se marchó, sino que tenía una planificación de conocimiento de lo que quería hacer. Por eso el primero pidió. Y cuando ya recibió todos los bienes que el padre tenía, tomó una decisión. La decisión de marcharse de casa. ¿Dónde se marchó? A donde él tenía conocimiento que podía vivir bien. A donde él tenía conocimiento que podía gastar lo que él tenía, porque en ese momento él había recibido una heredad. Cuando tú recibes una heredad, eres próspero. Claro. Te gusta vivir, te gusta gastar, te gusta estar, te gusta entrar, te gusta salir. ¿Y dónde vas a ir? A los sitios que te dan placer, que te gustan. Pero, ¿y cuando eso se acaba? ¿Dónde vas? El hijo no volvió otra vez a donde el padre cuando se lo gastó. El hijo volvió a coger de su conocimiento y por su propio interés, ¿a quién buscó? A alguien que le podía ayudar. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad para el que le pudiera dar un trabajo donde poder seguir gastando y viviendo en aquel lugar. Pero ¿qué le pasó cuando llegó a ese lugar? Que no recibió lo que esperaba. Sin embargo, en la casa del padre, él sí recibió lo que esperaba. Amén. Porque no todo el mundo te va a dar siempre lo mismo. Tenemos que entender que hay gente que tú te puedes arrimar a ella con una intención y ellos porque te quieren te pueden dar lo que tú necesitas, porque así es Dios con nosotros. Porque Dios nos ama y nos quiere, y nosotros cuando tenemos una necesidad nos arrimamos a su presencia. Él como Padre siempre nos dará lo que necesitamos, aunque nos podamos equivocar. Porque este padre yo creo que conocía suficiente a su hijo para saber las intenciones que podía tener. Pero no se lo negó, se lo dio. Y él decidió y tomó esa decisión de marcharse de casa para poder gastarlo como él quería. Y sin embargo, cuando fue a esa ciudad, se arrimó a esa persona, estuvo trabajando en su hacienda, ese jefe no le dio lo que él esperaba. No quitó el hambre que él tenía. Por eso la palabra dice que el hijo, volviendo en sí, pero no volviendo en sí por cariño, era su padre. No volviendo en sí por amor, porque añoraba un hogar. No volviendo en sí porque echaba de menos a su hermano. No volviendo en sí por nada de eso, sino volviendo en sí porque él tenía necesidad todavía de algo. Y su conocimiento y su avaricia todavía le hacía pensar en él mismo. Por eso él buscaba eso, el que saciar su hambre. A él no le reconoció la conciencia, le recomendó. A él, ¿qué le llevó al tema de ese pensamiento? Ni una palabra, ni un gesto. Fue a sí mismo. Porque ¿qué quería? Él quería saciar lo que él tenía. Él no pensó en lo que el padre pensaba en ese momento, que el hijo se había marchado de casa. Él no pensó que el hermano a lo mejor le podía extrañar y echarle de menos. No pensó en nada de eso. Era egoísta. Pero la palabra dice, y volviendo en sí, volvió a casa. ¿Y qué hizo el padre cuando volvió a casa? La cogió con los brazos abiertos. Dice la palabra que viéndole de lejos, le pidió que trajeran vestiduras para él. Le pidió que trajeran cordero. Hicieron un banquete para recibir a su hijo. Y no le dijo nada. No le reprochó nada al hijo que se marchó de casa. Y el hijo recibió muchísimo más que lo que le había dado al padre. El hijo, cuando él todavía estaba en esa ciudad, que estaba entre los cerdos, él estaba meditando y pensando lo que le iba a decir al padre. Y cuando vuelva a mi casa, yo le diré a mi padre, no soy digno de que me llames hijo, pero acógeme como uno de tus jornaleros. Ella estaba pensando en lo que le iba a decir. Y cuando volvió, se lo dijo. Porque ella tenía una meditación de lo que estaba pensando para decirle al padre. Y él se lo dijo. Pero sin embargo el padre no pensó lo que le iba a decir al hijo cuando viniera.
simplemente le recibió. Así es Cristo como con nosotros. ¿Cuántas veces nos podemos equivocar, podemos fallar? Y nosotros pensamos, ay, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Nos hemos equivocado. ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Cómo vamos a poner remedio a esta situación que hemos estropeado? Pero sin embargo Cristo no nos dice que digamos nada, solamente que volvamos. Amén. Y cuando volvamos, ¿cómo nos recibe? De la mejor manera. Aleluya. ¿Cuántas veces nos podemos equivocar? ¿Cuántas veces podemos fallar? Pero sin embargo Cristo siempre nos recibe de la mejor manera. Amén. ¿Verdad? No solamente a mí, que cada uno tenemos nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestros fallos, ¿Verdad? sino a cada uno de ustedes también. Porque no todos nos equivocamos de la misma manera. Gracias. No todos vivimos la misma situación. El hermano Pamela tendrá sus errores, sus fallos. Pero yo sé que la niña puede tener los suyos. Pero la hermana Emilia, que es más mayor, tendrá los suyos. Y nosotros pensamos cómo vamos a remediar todos los males que hemos hecho, todos los fallos que hemos cometido. Pero sin embargo Dios no nos pide nada de eso. Porque hay veces que pensamos y decimos y meditamos y oramos y damos vueltas a la cabeza y al corazón de cómo poner remedio a ciertas cosas. Si solamente Dios te pide que vuelvas. Amén. Amén. Qué bien. Si es mucho más fácil de lo que esperas. Si Él no te dice nada cuando tú vuelvas, Él solamente te va a poner un nuevo vestido, va a hacer banquete para ti. Y Él no está meditando ni pensando como nosotros podemos pensar, porque el amor de un padre siempre va a ir mucho más lejos de lo que nosotros podemos pensar. Amén. Pero sin embargo en casa había otro hijo, el hijo que siempre estaba, el hijo que ayudaba, que trabajaba. Pero cuando volvió el hermano, ¡qué sorpresa! Se llevó el padre. También le estaba diciendo que por qué hacía banquete, porque su hermano había vuelto. Pero el padre le dijo, mi hijo ha vuelto a casa, tenemos que celebrar. Él ha vuelto a vivir. Pero el hijo no celebró. Al revés, también le reprochó al padre. Padre, si yo siempre he estado aquí porque tú nunca me has dado nada para celebrar con mis amigos. ¿Cuántas veces nos puede pasar eso a nosotros? ¿Cuántas veces estamos dentro de la casa y tenemos tanta bendición que no la utilizamos? Pero cuando vemos que otro es bendecido decimos, ay, ¿por qué a mí no? Porque yo no he recibido esa bendición. Si yo no he hecho nada, si yo estoy en la casa, yo quiero la misma bendición, quiero las mismas fiestas. Pero si tú estás en la casa y siempre la has podido coger, lo que pasa es que no sabes que está. Amén. Utiliza lo que Dios te da porque lo tienes. Tú vives en la casa del Padre. Eres hijo. No hace falta que le vengas a reclamar algo que ya tienes, porque tus bendiciones son tuyas. Amén. Y cuando tú tienes una bendición, la tienes que saber aprovechar, la tienes que saber utilizar. Y así son todas las bendiciones que ustedes tienen en sus hogares. Porque la bendición es la economía, la bendición son los hijos, la bendición son la familia, la bendición es la iglesia. Puede ser bendecido en muchas áreas, pero hay veces que no nos damos cuenta. Y le reclamamos a Dios bendiciones para celebrarlo con unos y con otros. Y no nos damos cuenta que la mayor celebración la tenemos que hacer con Él. Amén. Le reclamamos para qué, como este hijo, para celebrarlo con los amigos. Pero ¿por qué vamos a recibir una bendición para celebrarlo con los demás? Si las bendiciones se celebran en casa. Cuando a ti te dan una alegría, lo principal es contarlo en tu casa. Cuando tú recibes una alegría, ¿a quién se lo quieres contar? A lo más cercano, siempre. Y estás deseando de llegar a casa para celebrarlo, para motivarte, ¿Por qué? Porque las bendiciones se reciben en casa y también se imparten en casa. Amén. Porque las bendiciones tienen que ir de adentro hacia afuera. Amén. Nunca esperes que las bendiciones lleguen de afuera hacia adentro. Porque por muy buenas noticias que te quieran llegar de afuera,
Si en casa no estás bendecido, no te vas a alegrar lo suficiente. Amén. Amén. Si en tu corazón todavía hay algo que no viene de parte del Señor, te va a pasar como este hermano, que no se alegró porque venía el hermano. Se entristeció porque él no había recibido nada. No, hermanos, no seamos así. Tenemos que alegrarnos de todo. Y cuando estamos en casa tenemos una bendición y tenemos que saber aprovecharla. Y el conocimiento es algo muy importante para recibir las bendiciones. Porque el conocimiento no es la revelación. El Padre tenía la revelación y el conocimiento, que te lleva a hacer cosas diferentes. Pero el conocimiento hay a veces que te puede llevar a hacer cosas equivocadas, porque si no tienes la revelación de parte del Señor te puedes equivocar en muchas cosas. Te puedes equivocar en tu actitud, te puedes equivocar en tus decisiones, te puedes equivocar en tu forma de vivir, te puedes equivocar en muchas palabras. Porque el principal conocimiento, si quieres tener un conocimiento sabio, con una revelación y que tenga bendición, tiene que venir de parte del Señor. Porque si no te puedes equivocar. Pero sin embargo tenemos otra familia totalmente diferente. Tenemos una familia que fue escogida por Dios. Una familia que todo lo que hacía venía de parte del Señor. Que no se movía sin que Dios le hablara. Les estoy hablando de Abraham. ¿Qué diferencia entre unos y otros? Cuando una palabra viene de parte del Señor y es guiada por Dios. Cuando una bendición viene de parte del Señor, viene con paz. Cuando una decisión es tomada de parte del Señor, viene con alegría. Amén. Y con obediencia, que es lo más importante. Por eso en Génesis 24 nos enseña que Abraham, cuando fue a tomar esposa para su hijo Isaac, ¿cómo lo hizo? Yo les pregunto a ustedes en esta tarde, ¿cómo lo hizo? ¿Fue Sara? ¿Fue Abraham? ¿Fue el hijo? No fue de ninguna de esas maneras. Hoy en día, todo lo queremos hacer bajo el conocimiento y la revelación de Dios, pero infundado con nuestros actos. Primero actuamos y luego decimos, ¿sí es de Dios? Primero hablamos y luego decimos, ¿es de Dios? No, eso no es revelación. La revelación, primero Dios habla y luego tú actúas. Porque es revelado por Dios. Amén. Como hizo Abraham. Abraham no fue él, mandó a uno de sus siervos y le hizo prometer, le hizo jurar una promesa, que no iba a coger mujer de donde vivía, que iba a ir a su tierra y a su parentela para coger mujer para Isaac. Y cuando le dijo eso a su siervo, el siervo le dijo, pero si yo voy allí, ¿y cómo voy a saber cuál es la mujer que Dios quiere para tu hijo? Y si esta mujer me dice que no, ¿qué le voy a decir? Porque el siervo cuestionaba lo que Abraham le estaba diciendo por su conocimiento. Porque él tenía conocimiento de qué era el casamiento. Y él no podía coger ninguna mujer, ni la que él le gustara, ni que parecía más hermosa, no. Abraham le estaba dando una directriz para seguir. ¿Qué directriz le estaba dando a Abraham? La que Dios le estaba diciendo a él. Por eso Abraham le dice a su siervo que no lleve a su hijo allí, que vaya a él, porque Dios le mandó salir de esa tierra. Y Abraham le hace prometer y le dice, tú tienes que ir y coger mujer para mi hijo. Y le da directrices, tú vas a ir y una mujer te va a dar, solamente a ti no, también a tus camellos, y te va a dar agua y te va a llevar un cántaro. Y le da una directriz de cómo se tiene que comportar. Y el siervo no es desobediente, porque la revelación la tenía Abraham, no el siervo. Pero sin embargo el siervo se sometió a Abraham. Porque a lo mejor nosotros nos dice cualquier ministerio, dirigente, ves, hace esto, y cuestionamos igual que este siervo, pero cuando ya no nos ven, pues en vez de hacer lo que nos están diciendo, lo hacemos de otra manera porque nosotros lo vemos mejor. Eso pasa muchas veces. O nosotros como padres decimos a nuestros
hijos que hagan ciertas cosas y los hijos cuando no los vemos hacen otras cosas. O los maridos nos dicen a las mujeres y no hacemos, o al revés. Pues ¿cuántas veces podemos hacer eso? Muchas. Pero sin embargo este siervo, sin tener revelación, se sometió a lo que Abraham le dijo. Es más, este siervo cuando iba allí y estaba en ese lugar, se puso a orar y le dijo: Señor, dime cómo tengo que hacer. Señor, dime porque tu siervo me ha dicho. Y se sometió a él. ¿Cómo puede ser esa obediencia extrema? ¿Sabes por qué? Porque este siervo veía que Abraham, por su obediencia, recibía bendición. Por eso lo hizo. Simplemente por eso. Porque hay veces que cuestionamos tantas cosas y no nos damos cuenta que la evidencia de la bendición es evidente por los actos, por lo que recibimos, por lo que tenemos. Esa es la bendición, esa es la mayor bendición que podemos recibir. Y este siervo fue, y cuando vio a esa mujer, le pidió agua. Rebeca le dio agua, no solamente a él, sino como la palabra dice, y la historia a lo mejor la saben muchos de ustedes. Le dio agua a él, a sus siervos, a sus camellos. Le ofreció ir a su casa. Su hermano estuvo hablando con ella y lo vio conveniente. Le preguntaron a ella y ella dijo que sí, que aceptaba ir con ese siervo. ¿Y qué pasó? Que Rebeca recibió la bendición. Isaac recibió la bendición. Y una vez más, Abraham pudo ver cómo la palabra de Dios se cumplía en él. Y su siervo también. Por eso les quiero decir en esta tarde que lo principal que tenemos que tener no es conocimiento bajo nuestra causa, bajo nuestro interés, bajo el conocimiento de que nuestras experiencias podamos tener, sino tenemos que tener un conocimiento revelado a través del Espíritu. Pues cuando tengamos ese conocimiento revelado a través del Espíritu, jamás nos podemos equivocar. Porque Dios nunca se equivoca, Dios no falla. Dios conoce el hoy, pero también conoce el mañana. Amén. Y por eso no se puede equivocar. No nos tenemos que dejar influenciar por nuestro propio interés para tomar decisiones por conocimiento. Porque al final nos va a pasar como este hijo pródigo, que vamos a coger todos nuestros bienes y lo vamos a desgastar. Y cuando estemos cansados, cuando estemos desmayados, cuando no tengamos más recursos porque ya hemos ido a ciertas personas, ciertas áreas y no hemos recibido lo que queramos, vamos a volver donde el Padre. Amén. Que no tengamos que pasar por ese proceso para darnos cuenta, sino que seamos como este siervo, el siervo que Abraham mandó y recibió lo que esperaban, porque Abraham se comportó de una manera diferente y recibió su bendición. Así que esta tarde es lo que les quería compartir. Vivamos de una manera diferente para que podamos tener la revelación a través del Espíritu y el conocimiento para saber tomar decisiones. Pero decisiones en el Espíritu, donde podamos vivir en una manera plena para ver la presencia y la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Así que dar un aplauso al Señor. Bendiga a su sierva. Amén. Y que Dios siga bendiciéndonos con estas hermosas palabras. Amén. Amén. Miren, yo apuntaba, porque como veo que en TikTok se unen personas que digo yo que tendrán su necesidad también. Sean 7, sean 8, pasan un número muy grande, porque yo TikTok no lo controlo muy bien. Sí sé de que vamos a tener que empezar a responder a la gente que se conecta. Bajaban 600 y pico, pero se quedaban conectados 7, 8, 9. Y a alguien le hará bien la palabra. Amén. Amén. Y hermanos, yo tengo una frase que me daba el Señor, seguro estaba hablando la pastora del conocimiento, porque el gran problema de este tiempo es que la gente tiene conocimiento sin tener revelación.
¿Sabes por qué? Porque se cargan la médula espinal para poder llegar a eso. Se llama relación. Amén. Y la frase es esta: conocimiento sin relación es un conocimiento que carece de revelación. La gente quiere conocer cómo se canta en el culto, quiere conocer qué pone la palabra para debatir si un texto dice una cosa, si otro texto dice otra, pero no quiere tener la relación, porque si tiene la relación viene la revelación que te lleva a decir: tienes que cambiar, tienes que perdonar, tienes que obedecer, tienes que vivir en santidad, tienes que guardar silencio, tienes que sujetarte, tienes que tener dominio propio. Has caído, pero ten en cuenta que mi gracia que te levanta también es la gracia para otro que cae enfrente tuyo. La misericordia que te ha alcanzado a ti cada mañana sabiendo que no te lo mereces, también la alcanza a tu vecino que te llevas con él, sabes a matar. Porque los hijos tenían relación por lo que el padre les daba, no por lo que el padre era. Invertían tiempo en lo que recibían, pero no invertían tiempo en quien lo poseía. Hermano, lo grande de Dios es que Abraham pasaba tiempo con él. Amén. ¿Cómo será que se le presente y le dice a la otra: hazles un cabrito? Y era el mismo Dios presentado a él. Quería tenerle más tiempo, sujetarle para disfrutar de él, conversar con él, estar con él. Claro, ¿cómo no viéndose un siervo se va a someter a él? Vete y coge a una paisana. Hoy, hermano, no sé, en las iglesias se coge cada uno como da la gana, como quieren. Por teléfono, por TikTok, por no sé qué. Menos por el orden de Dios, por todo. Amén. Porque no hay relación. Pero ¿sabes lo que me encanta de Santiago capítulo 5? Dice: que tenga falta de sabiduría. ¿Qué dice? Vida. Ahora mi pregunta, que la sabiduría, que es conocerte, ¿sabes los 66 libros desde el primer capítulo, versículo 1 de Génesis, al último capítulo de Apocalipsis, el último versículo? Claro, no, porque si fuera eso el conocimiento, la gente no viviría como vive, sabiendo lo que sabe, siendo obreros, pastores, presidentes, responsables, candidatos. No vivirían así. ¿Sabes lo que quiere decir esa palabra? Esa palabra en el griego, Matías, apúntatela. Quien tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios le dará. Significa, en griego, es sofía o sopía, ¿vale? Y significa sabiduría práctica, no solo conocimiento teórico. Sabiduría práctica, no solo conocimiento teórico. Discernimiento divino para tomar decisiones correctas. Habilidad para aplicar los principios de Dios en las situaciones reales de la vida. Sabiduría es entender el propósito de las pruebas y actuar correctamente en medio de ellas. Eso ya es muy complicado. ¿Por qué? Porque si tienes conocimiento y careces de relación, la revelación no llegará a tu vida y no estarás nada más que dando tumbos como el pueblo de Israel en el desierto. Pero quien tiene conocimiento y va a la fuente y pasa tiempo con él, la revelación viene y entonces empiezas a ser sabio. Empiezas a aplicar lo que él te enseña y lo que él te aconseja, que se llama revelación, a través de su palabra, para que sepas comportarte en medio de la prueba, sepas aplicarlo a la vida cotidiana y diaria. En pocas palabras, que seamos hijos de Dios ejemplares. Amén. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y Dios te siga usando como te utiliza. Desde aquí despedimos a todas las personas que se conectan en TikTok, por las redes sociales, los bendecimos y los esperamos y les extendemos una invitación para que puedan estar con nosotros. Y el que quiera regresar, las puertas de la iglesia nunca se cerraron. Amén. Que Dios les bendiga. Un aplauso al Señor en esta tarde.
¿Cómo se quita? Ya, aquí lo quitamos.